Existe una verdad genética tan profundamente enterrada en la historia ecuestre que prácticamente nadie la conoce. Un secreto ancestral que los análisis de ADN moderno finalmente están revelando después de siglos de confusión y malinterpretación deliberada. Una conexión biológica tan fundamental que sin ella el caballo criollo literalmente no existiría en la forma que conocemos hoy. La mayoría de la gente que conoce algo sobre caballos criollos asume incorrectamente que descienden principalmente de caballos árabes traídos por conquistadores españoles, o cree vagamente que son mezcla indefinida de razas ibéricas sin linaje claro, o simplemente no cuestiona jamás de dónde viene realmente la resistencia extraordinaria, la eficiencia metabólica superior y la durabilidad legendaria que caracteriza a estos caballos sudamericanos. Pero los estudios genéticos modernos, que analizan tanto ADN mitocondrial como nuclear, están revelando algo que cambia completamente nuestra comprensión de la historia ecuestre de América. En el corazón genético del caballo criollo, silencioso durante siglos, invisible en registros históricos escritos por conquistadores que despreciaban su origen, late el código del caballo barbo, esa raza ancestral del norte de África, que fue deliberadamente invisibilizada por prejuicios culturales, pero que es literalmente el arquitecto genético principal del caballo que conquistó y colonizó el continente americano. Hoy te voy a revelar exactamente qué dice el ADN sobre esta conexión, por qué el barbo fue más importante que el árabe en la formación del criollo, y cómo la selección natural brutal en América preservó precisamente las características que hacían al barbo único entre equinos. Para comprender por qué el caballo barbo es tan crucial para la historia del caballo criollo, necesitas primero entender exactamente qué es el barbo y por qué no es mito romántico, sino uno de los pilares genéticos fundamentales del caballo moderno en general. El caballo barbo, también conocido como Berber Horse en inglés, es raza ancestral originaria del norte de África, específicamente de la región del Magreb, que abarca actualmente Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Su historia genética precede a la mayoría de las razas europeas modernas que la gente considera antiguas y está directamente ligada a tres eventos históricos masivos que redistribuyeron poblaciones equinas a través de continentes. La expansión islámica que ocurrió entre los siglos VII y XV, cuando ejércitos musulmanes conquistaron vastas regiones llevando sus caballos barbo con ellos. La ocupación de la península ibérica durante casi 800 años, cuando estos caballos fueron cruzados extensivamente con poblaciones equinas locales, y finalmente la colonización española de América durante el siglo XVI, cuando los descendientes de esos cruces fueron transportados al Nuevo Mundo. Y aquí está la verdad fundamental que necesitas comprender desde el principio. No existe caballo criollo auténtico sin ADN barbo. La genética del criollo es incomprensible sin reconocer esta contribución africana que fue sistemáticamente minimizada en registros históricos escritos por europeos, que preferían enfatizar linajes árabes o andaluces porque sonaban más prestigiosos. La evidencia genética moderna que científicos han acumulado durante las últimas 2 décadas, mediante análisis de ADN mitocondrial y ADN nuclear, es absolutamente clara y elimina cualquier ambigüedad sobre esta conexión. El ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente por línea materna y que por lo tanto permite rastrear ancestros femeninos a través de generaciones, muestra que el barbo posee haplogrupos extraordinariamente antiguos que son compartidos con caballos ibéricos primitivos y, crucialmente, con poblaciones ferales americanas tempranas que se establecieron durante los primeros siglos de colonización. Cuando genetistas analizan muestras de caballos criollos sudamericanos auténticos, particularmente de líneas funcionales, que no han sido modernizadas mediante cruces con razas europeas contemporáneas, encuentran consistentemente secuencias mitocondriales que son compatibles con el barbo, pero que no coinciden con razas europeas tardías como el pura sangre inglés o razas de tiro continentales. Esta no es coincidencia ni contaminación genética accidental. Es señal clara de que las yeguas que viajaron a América
y establecieron las poblaciones fundadoras llevaban genética materna barba en proporciones significativas. Pero el ADN nuclear, que incluye genes de ambos progenitores y que codifica características funcionales observables, cuenta historia aún más fascinante. El barbo aportó específicamente genes asociados con alta eficiencia metabólica, que permite al caballo mantener condición corporal y función con significativamente menos alimento que razas criadas en ambientes de abundancia, con resistencia extrema sostenida durante jornadas que agotarían caballos de construcción más refinada, con densidad ósea superior que proporciona estructura esquelética más fuerte y más resistente a fracturas y degradación, con sistema inmunológico robusto que combate enfermedades y parásitos más efectivamente, y con temperamento que balancea alerta constante con racionalidad bajo presión en lugar de pánico reactivo. Y aquí está el hecho que vincula directamente al barbo con el criollo. Todos estos rasgos continúan presentes en el caballo criollo auténtico hoy, especialmente en líneas que han sido mantenidas para función práctica en lugar de ser modificadas para conformación de exhibición o velocidad de carrera. Pero necesitamos abordar directamente uno de los mayores errores históricos que distorsiona comprensión de orígenes del criollo: la creencia popular de que el caballo árabe fue el principal antepasado genético. Esta suposición está tan extendida que prácticamente se acepta como hecho en muchos círculos ecuestres, pero tanto la ciencia genética como la historia documentada cuentan historia completamente diferente. El barbo y el árabe, aunque relacionados y aunque frecuentemente confundidos por personas sin conocimiento profundo, son razas distintas con orígenes geográficos diferentes, adaptaciones evolutivas diferentes y características funcionales significativamente distintas. El barbo se originó en el norte de África y fue adaptado durante milenios a terreno duro y rocoso, a escasez crónica de alimento y agua, a uso intensivo en guerra y conquista, donde resistencia bajo condiciones brutales era más valiosa que velocidad pura o elegancia estética. El árabe se originó en la península arábiga y fue criado en desiertos abiertos donde diferentes presiones de selección favorecieron características distintas. En términos de estructura ósea, el barbo posee huesos proporcionalmente más densos y más gruesos que proporcionan mayor durabilidad, mientras el árabe tiene estructura ósea más fina y más refinada. En temperamento, el barbo es reactivo cuando es necesario, pero fundamentalmente pragmático, evaluando situaciones antes de responder, mientras el árabe tiende a ser más sensible emocionalmente y más selectivo en sus respuestas. Y crucialmente, en uso histórico documentado, el barbo fue el caballo de guerra, de conquista, de resistencia extrema, utilizado por ejércitos que debían funcionar en condiciones donde alimentación y cuidado eran mínimos, mientras el árabe fue progresivamente asociado con prestigio aristocrático y cría selectiva que enfatizaba belleza tanto como función. El caballo que cruzó océanos atlánticos en barcos donde las condiciones eran brutales y donde muchos animales murieron durante travesías de semanas, que sobrevivió en el Nuevo Mundo sin cuidados veterinarios ni alimentación suplementaria, que estableció poblaciones ferales en ambientes que iban desde desiertos áridos hasta montañas heladas. Ese caballo era genéticamente mucho más barbo que árabe, llevando precisamente las adaptaciones que el barbo había perfeccionado durante siglos en el norte de África. La península ibérica, durante los casi 800 años de presencia musulmana, fue el crisol genético decisivo donde el ADN barbo se integró profundamente en poblaciones equinas locales que eventualmente viajarían a América. Durante este periodo extraordinariamente largo, el barbo fue cruzado masivamente con caballos ibéricos nativos, seleccionado consistentemente por funcionalidad militar y capacidad de trabajo en lugar de estética aristocrática, utilizado extensivamente como el caballo del campesino, del soldado común, del conquistador pragmático, en lugar de ser reservado para élites. Este proceso de mezcla e integración genética creó los caballos ibéricos funcionales,
que son ancestros directos de razas como el andaluz primitivo, antes de que fuera refinado para exhibición, el sorraya, que sobrevive en pequeños números en Portugal, el garrano de montañas portuguesas, el asturcón de España y finalmente el tipo general de caballo rústico ibérico que fue transportado a América durante la colonización. Estos no eran caballos de pura raza meticulosamente documentados. Eran animales de trabajo con genética mezclada, pero con fuerte componente barbo, que les proporcionaba exactamente las características necesarias para sobrevivir lo que vendría después. El viaje a América y los primeros siglos de colonización representaron selección natural tan brutal que funcionó como filtro genético, eliminando todo excepto las líneas más resistentes. Cuando los españoles transportaron caballos al Nuevo Mundo, comenzando en el siglo XVI, no estaban llevando razas puras cuidadosamente preservadas. Estaban llevando caballos rústicos ibéricos funcionales, con fuerte carga genética, barba, mezclada con otras influencias ibéricas. Y el ambiente americano, con sus extremos climáticos, sus enfermedades desconocidas, sus depredadores nativos, sus distancias vastas donde caballos frecuentemente escapaban o eran abandonados, ese ambiente eliminó rápidamente y sin piedad a caballos frágiles que dependían de cuidado humano intensivo, a animales que requerían alimentación rica y abundante para mantener condición, a líneas que habían sido criadas para estética a costa de funcionalidad. Solo sobrevivieron para establecer poblaciones fundadoras los caballos que eran genéticamente funcionales, en el sentido más brutal y más literal, exactamente el tipo de caballo que el barbo había sido durante milenios antes de llegar a Iberia. Y los rasgos específicos del caballo criollo moderno que científicos documentan y que criadores valoran son inexplicables sin reconocer esta herencia barba. La capacidad del criollo de mantener condición corporal y función con pasto pobre que sería completamente inadecuado para razas europeas refinadas, viene directamente del barbo que evolucionó en norte de África, donde forraje abundante era lujo raro. Los cascos extraordinariamente duros del criollo, que raramente requieren herraje, incluso en terreno rocoso brutal, reflejan adaptación del barbo a superficies montañosas ásperas del Magreb. La fertilidad alta del criollo incluso en condiciones adversas. La longevidad funcional, donde individuos trabajan productivamente hasta 20 años o más. La memoria espacial excepcional y capacidad de adaptación rápida a ambientes nuevos. La resistencia comprobada en pruebas extremas como la legendaria Marcha de Resistencia, donde criollos cubrieron miles de kilómetros demostrando resistencia que ninguna raza europea podía igualar. Todas estas características tienen raíces genéticas que rastrean directamente al barbo. Ninguna de estas adaptaciones proviene de razas europeas modernas que fueron criadas en establos con alimentación controlada y cuidado veterinario regular. Pero aquí está la pregunta crucial que necesita respuesta. Si el barbo fue tan genéticamente importante, ¿por qué fue históricamente invisibilizado y por qué tan poca gente conoce esta conexión hoy? La respuesta revela verdades incómodas sobre prejuicios culturales y cómo la historia es escrita por conquistadores. El barbo fue sistemáticamente subestimado en registros históricos europeos, porque no era considerado bonito según estándares estéticos aristocráticos que favorecían refinamiento sobre robustez, porque no era raza de élite asociada con nobleza, sino caballo de soldados comunes y campesinos, porque estaba culturalmente ligado a pueblos musulmanes del norte de África que habían sido conquistados y que eran vistos con desprecio por cronistas cristianos europeos, y porque su valor era puramente funcional en lugar de simbólico o estético. Los conquistadores españoles y sus descendientes preferían enfatizar supuestas contribuciones de razas árabes que sonaban exóticas y prestigiosas o de linajes andaluces que podían ser presentados como puramente europeos, minimizando deliberadamente la realidad de que mucho del ADN que realmente hizo posible la colonización ecuestre de América vino de ese caballo norteafricano despreciado. Pero paradójicamente,
Ese desprecio histórico fue exactamente lo que preservó el ADN barbo intacto en poblaciones criollas, porque al no ser valorado estéticamente, no fue diluido mediante cruces con razas de exhibición modernas, de la manera que afectó a muchas otras líneas. El caballo criollo no es accidente histórico, resultado de mezcla caótica sin dirección. No es simplemente colección aleatoria de genes ibéricos mezclados al azar. Es resultado directo de uno de los programas de selección natural más duros jamás enfrentados por animal doméstico. Filtro evolutivo que eliminó todo, excepto las adaptaciones más valiosas para supervivencia en condiciones extremas. Y en el corazón de ese ADN superviviente, silencioso en registros históricos, pero gritando en análisis genéticos modernos, resistente a través de siglos de prejuicio cultural, incansable en su expresión de eficiencia y durabilidad, continúa galopando el caballo barbo, el verdadero arquitecto genético invisible del caballo que conquistó América.